la 14ª Feria del Libro. Buenas noches. Se ha inaugurado hoy la 14ª Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires, que por las razones que todos conocemos y lamentamos, en esta ocasión se va a desarrollar en forma virtual. En esta oportunidad, la feria va a ir acompañada por una serie de presentaciones y charlas online que me toca iniciar con la lectura de unas muy breves y sobre todo muy generales reflexiones acerca de la bibliofilia. Ese amor al libro que la feria se propone exaltar y promover, y que la propia etimología del término bibliofilia expresa con amplitud, pero con cierta imprecisión. Porque cabe preguntarse si basta con ser amante del libro para ser bibliófilo. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Diríamos que la que media entre el simple gusto por la lectura, sin el cual por otra parte tampoco habría bibliofilia, el recorrido placentero pero siempre azaroso de autores, obras y textos, probablemente indiferente a la calidad o a la condición de los soportes de esa lectura, y esa devoción convertida en ejercicio sistemático y en búsqueda incesante de calidad y excelencia que definen la bibliofilia y en general todo coleccionismo. La bibliofilia es una pasión que oscila entre dos polos: el interés histórico y el poético culto de la inutilidad. Ya veremos por qué poético y por qué inútil. Si se interroga al bibliófilo o al coleccionista acerca de la naturaleza de su pasión, podrá alegar, por ejemplo, su atracción por los documentos antiguos que dan cuenta del origen y desarrollo de una comunidad, de una disciplina, de una técnica, de cualquiera de los campos, en fin, donde la naturaleza humana haya dejado su impronta. Pero esa justificación, o tal vez ese encubrimiento, no puede borrar el gesto gratuito que la sostiene, y que es el goce de unos objetos que fueron creados para otra finalidad y otros propósitos que los de la mera celebración, pero que una vez agotada la función, su función primigenia, una vez que dejan de servir, resurgen en el brillo de su materialidad y en su plenitud formal y estética. Es decir, precisamente en aquello que tienen de insignificante y de inútil, dicho de otro modo, de bello. No hay utilidad en la belleza. La belleza solo sirve para la celebración y el goce. Ese proceso, diríamos, de fetichización de un objeto que se torna coleccionable por haber quedado fuera de toda cadena de producción y ser por lo tanto ya inservible y sobre todo irreproducible, es el que a nuestro juicio define el coleccionismo y la bibliofilia en particular. En un gesto que, si despojamos el término de cualquier connotación médica, patológica o incluso judicial, un gesto que nos gusta llamar de perversión, en el sentido en que también lo es, por ejemplo, el lenguaje poético respecto de un eventual grado cero de la escritura, cuya única finalidad y carácter prosaico sería la mera comunicación. Para ilustrar este concepto, me gustaría recurrir a un ejemplo entre los muchos que ofrece la diversidad de líneas en que la bibliofilia o el coleccionismo pueden desplegarse, y es el coleccionismo de facturas comerciales y boletas comerciales litografiadas del siglo XIX. ¿Qué podría haber de menos útil hoy, o
qué podría tener mayor carácter de resto, que esos papeles nacidos para la comunicación y el consumo, y que como meros intermediarios entre dos polos del circuito económico fueron ideados para la información y para el olvido. Entre las prerrogativas concedidas a los primeros litógrafos instalados en el Río de la Plata, figura, junto al registro del rostro de los grandes hombres o de los tipos característicos de una comunidad, o el perfil de sus paisajes, o sus conjuntos urbanos, figura, decía, la impresión de circulares, precios corrientes, letras y otras cosas de comercio, según reza la solicitud elevada por César Hipólito Bacle al gobierno provincial. Es decir, algo que tiene que ver más con lo cotidiano y pasajero que con lo destinado a la perduración y al testimonio. Sin embargo, una vez generalizado su uso entre los litógrafos, estos perfilan en esos trabajos que podríamos llamar secundarios sorprendentes espacios significantes, donde la insignia y la frase intercambian sus valores, donde la letra recupera toda su naturaleza gráfica y el grabado duplica la calidad informativa del discurso, y donde la voluta, la orla, la línea sinuosa, la generosa alternancia de tipos y el dibujo minucioso exceden la función reservada a esos papeles, a esos impresos, para convertirse en un campo de trabajo sobre la materia gráfica misma, ajena ahora a todo carácter instrumental y a todo papel meramente transmisor. Pero esa tarea de producción gráfica, que el uso diario, cegado por la utilidad inmediata, seguramente opacaba, es lo que hoy podemos comprender como identidad estética de un periodo. Y es eso precisamente lo que la mirada del bibliófilo o del coleccionista rescatan en ese desvío del uso recto, en ese apartamiento de un supuesto grado cero que nos hemos permitido llamar perversión, y que detrás del interés histórico manifiesto, lo que instala es el campo, tal vez inconsciente, pero irreductible, del placer. La bibliofilia nace con la aparición misma del libro, ya sea en su formato de tableta de arcilla o de cera, de placa de bronce o de marfil, de rollo de papiro o de pergamino. Alejandría, Atenas, Roma, la Edad Media, la Antigüedad en general, tuvieron sus bibliófilos, que hicieron de la formación de bibliotecas un blasón de sabiduría, de orgullo o incluso de prestigio social. El proyecto, digamos, pre-borgesiano de una biblioteca universal ideado por los Ptolomeos no es sino la expresión máxima de esa devoción nacida tempranamente, que perdura y seguramente perdurará a pesar del anunciado apocalipsis tecnológico. Porque junto con la pregunta por la bibliofilia, debemos preguntarnos por la naturaleza misma del libro. Ese objeto particular, reacio a los consuelos de la ontología tradicional, que es una síntesis privilegiada de la historia y la prueba mayor de su condición inagotable. Diríamos, para recurrir a dos metáforas ya largamente instaladas en el imaginario colectivo, que el libro es a la vez Aleph y Babel. Aleph porque es el sitio que todo lo resume, y Babel porque en su ruidosa multiplicación nos enfrenta con la infinita diversidad. Es una herramienta que, lejos de agotarse en su primera función comunicacional, como hemos visto, perdura como instrumento de celebración y de culto. Como émulo de la ópera, en su escenario confluyen las artes conjugadas
de un obrero de la lengua, de un hacedor de papeles, de un maestro tipógrafo, de un artista plástico y de un artesano encuadernador, para montar ese espectáculo total que es el desideratum de la utopía artística. Su altar puede verse envuelto en inciensos de exaltación o en llamas de condena. El progreso lo convoca en su marcha hacia las luces y la censura lo mutila en su defensa del terror. Genera filias y fobias, capaces de enfrentarlo a falsas disyuntivas, tales como tal cosa sí y libros no, o de acercarlo a los límites del ditirambo, como aquel expresado por Richard de Bury, el bibliófilo más exquisito de la Edad Media, cuando afirmó que los libros están por encima y más allá de todos los bienes terrenales. El libro es una entidad a un tiempo real e ideal que ocupa un espacio, la biblioteca, que ha sido descrita como metáfora del universo o espejo del paraíso. Incluso una nación se ha creado a sí misma según su nombre, el pueblo del libro. La bibliofobia, que mencionamos, es un triste accidente histórico del que no nos ocuparemos aquí. En cuanto a la bibliofilia, esa devota del libro y de cuanto documento reconozca su origen en un procedimiento de impresión o de escritura, pone su mirada no tanto en el pensamiento o, si se quiere, en el mensaje del que se supone el libro es un vehículo, cuanto en el pensamiento encarnado e inseparable de un soporte, en este caso de papel, cuya blancura es una metáfora vertiginosa de todo origen y de todo nacimiento, y sobre la cual se escenifica un texto mediante esa administración intransferible del espacio que llamamos puesta en página. En su propósito aparentemente conservador de evitar que el tiempo o la desidia destruyan incluso aquello que nació efímero, la bibliofilia resulta en verdad revolucionaria, porque viene a decirnos, por ejemplo, que la Biblia no existe. Lo que existe es la Biblia de Gutenberg, o la de Holbein el Joven, o la de Marc Chagall, o que el Martín Fierro no existe, sino la edición original, por ejemplo, de 1872, impresa en papel de estraza por la imprenta de La Pampa, o la que ilustró con grabados en madera de quebracho y de peral Adolfo Belloc con tipografía de Francisco Colombo. Y finalmente viene a decirnos que tampoco existe un texto desencarnado, así como no hay pensamiento sin lenguaje, y que la índole y la calidad de un soporte pueden enaltecer o degradar un texto, y son ellos mismos un transformador de la lectura. En el proceso de embellecer la obra que ama, o de acceder a su versión más prístina y genuina, el bibliófilo recupera una dimensión del libro que cierto idealismo trasnochado se empeña en desconocer, y que es su inocultable condición de objeto. Una dimensión que compromete en su apreciación la totalidad de los sentidos. El libro con su peso propio, el perfume que delata su historia y recorrido, el sonido crujiente de sus hojas, el brillo de la fibra de sus papeles, la delicada perfección de su tipografía y la tersura de los cueros de su encuadernación. Para la bibliofilia, el debate continente-contenido es anacrónico. Para ella, ambos son parte de una indisoluble unidad. No obstante, la bibliofilia, al menos la surgida después de la invención de los tipos móviles, se asienta en una contradicción.
Siendo su objeto de culto el producto de un instrumento intrínsecamente multiplicador, como lo es la prensa, parece querer desconocer ese carácter y concentrar sus búsquedas en aquello que más se aproxime a una irrepetible singularidad. El bibliófilo es ese erudito ávido de sorprender y de atesorar todo cuanto en el libro más se aproxime a la idea de un origen. El manuscrito de un autor, el primer esbozo del ilustrador, la primera edición de un texto que pudo haber significado un ítem en cualquiera de los campos de la cultura, la primera tirada de un grabado, la encuadernación de época o la más moderna de un artífice que con nobleza de materiales y novedad estética haya interpretado y dado coherencia final a ese objeto, a ese producto, el libro, que se despliega a la vez en el espacio y en el tiempo. Por eso el término incunable, más allá de su alcance técnico, que se refiere a las obras impresas desde la invención de la imprenta hasta el año 1500, es apropiado para designar lo que es el deseo primordial del bibliófilo, acceder a la cuna, al nacimiento mismo de aquello que ama. Habíamos hablado de fetiche para referirnos al objeto de adoración del bibliófilo. Podríamos haber hablado también de religión, puesto que el libro es para el bibliófilo un objeto sagrado, pero que exige no una fe ciega, sino por el contrario, lúcida y experta. La bibliofilia es un ejercicio estético y erudito. Requiere paciencia y madurez, conocimiento de ciertas nociones técnicas inseparables de la historia del libro, identificación de formatos y materiales, lectura de catálogos y bibliografías, fundamentos de grabado y tipografía, períodos y estilos artísticos. Y por último, aunque probablemente en primer lugar, ese discernimiento personal que otorga al bibliófilo la convicción de estar ante la pieza ambicionada, esa que junto al resto de sus tesoros colmará sus expectativas históricas y estéticas y, agregando un nuevo rasgo, contribuirá a dibujar el propio rostro del bibliófilo, porque, como afirmaba un bibliófilo francés célebre del siglo XIX, la biblioteca es el hombre. Ahora, esta bibliofilia, que reconoce precisos orígenes históricos y geográficos europeos, adquiere carácter sistemático en Argentina a partir de la Constitución en 1928 de la Sociedad de Bibliófilos Argentinos, una entidad que hará de la producción de los llamados, diríamos de antemano, libros de bibliófilo, un objetivo mantenido a lo largo de más de 8 décadas. El estatuto de la naciente sociedad resumía así sus propósitos: cultivar y fomentar el arte tipográfico y las artes decorativas complementarias de los buenos libros. Y así, en consonancia con maestros impresores locales de estirpe renacentista y con la intervención de artistas mayores de la plástica y el grabado, dieron a sus ediciones su máximo valor artístico y lograron dar un aspecto más significativo a los textos paradigmáticos de la literatura y la poesía nacionales. La bibliofilia entonces es una pasión perdurable y orgullosamente inútil, al menos en el sentido que quisimos imprimirle en esta ocasión. El libro como concepto también ha atravesado las edades, más allá de las transformaciones morfológicas que pudo haber sufrido.
Sin embargo, desde hace unas décadas ese núcleo sustantivo ha recibido un complemento que parece anunciar el nacimiento de una nueva bibliofilia, la del libro de artista, que fue una denominación reservada para la intervención de los grandes y pequeños maestros de la plástica del siglo XX en la ilustración de obras literarias paradigmáticas. Pero ese rótulo ha sido retomado por artistas para quienes el texto, que era el embrión insoslayable del libro tradicional, parece ser prescindible o convertirse en un disparador, una referencia lejana o incluso un palimpsesto que el artista descifra y traduce a un alfabeto particular. Aquí parece ponerse en cuestión la urdimbre entre soporte, transmisión de sentido y lectura que conformaban el campo tradicional del concepto de libro. Y nos autoriza a preguntarnos si puede haber libro sin texto, si el llamado libro de artista es una derivación o un desvío paralelo al que hemos visto que ejercía el bibliófilo tradicional, o es la apropiación abusiva de un nombre de inalterable identidad. Pero a estas preguntas seguramente podrá responderlas Juan Pita, miembro del grupo Obras en Papel, grupo que es un exponente brillante en la Argentina de este concepto, de este ejercicio del libro de artista, y que hoy forma parte de nuestra asociación de libreros, porque compartimos con ellos no solo el amor del libro, o el amor librorum, que es el lema que preside las asociaciones internacionales de libreros, sino también el amor del papel, el amor papiri, sin el cual, al menos hasta hoy, tampoco habría libro. ¿Qué te parece, Juan, que podrías agregar acerca de estas preguntas y estos interrogantes? Bien, bueno, la pregunta esencial que me planteás es si hay libros sin texto, ¿no? Y si es una desviación también del concepto de libro. Voy a tratar de responderte desde el modo que con el grupo Obras en Papel concebimos un poco la producción de nuestros libros, desde qué lugar y qué concebimos como texto, o qué tomamos como concepto de texto y de libro. Entonces, bueno, hay una doble pregunta, y no, por un lado uno puede discernir qué es un libro y por otro lado qué es un texto. Ahora voy a tratar de explicar por qué pienso que son dos cosas distintas que se pueden aunar en un mismo discurso o no. Por un lado, bueno, el libro claramente ha tenido divergencia estructural a lo largo del tiempo, como vos lo mencionaste hace un ratito, ha sido tablilla, rollo, columna. La columna trajana es un buen ejemplo de ello, ¿no? Historiada, con todo un relato épico, tallado en su piedra, y así ha ido deviniendo de esa continuidad del rollo al rollo plegado, que era el libro en acordeón chino, japonés. La costura en el lomo ya le dio como esa estructura más afín a la de códice que tenemos actualmente. O sea que el libro ha tenido una transformación a nivel de objeto. Pero no hay que dejar de pensar que no es un objeto, una cosa, nada más. No es un volumen, sino que es un volumen que se despliega. Es algo que, digamos, ese despliegue implica el tiempo, ¿no? Pone en juego el tiempo que se actualiza por una lectura. Entonces, cuando nosotros trabajamos con el concepto de libro para abordar un libro de artista, siempre tenemos en cuenta ese factor tiempo, ese factor de despliegue, incluso de algo que se revela o se devela en el transcurrir de las páginas, pero a la vez que se vela, porque yo paso una página, oculto algo, entonces ahí se pone en juego la memoria, o sea, la memoria del tiempo o el tiempo de la memoria, ¿no? Habría que ver qué constituye a qué, si el tiempo permite la memoria o si la memoria permite una noción del tiempo. Sin tratar de responder ese problema que creo que no es eterno, creo que ese es uno de los aspectos que determina el libro
¿no? Como objeto o como estructura con su versatilidad, ¿no? Pero por otro lado, y bueno, obviamente ahí también interviene el tema del papel, que nosotros lo abordamos como, no solamente como soporte, sino como la materia expresiva, ¿no? Pero por otro lado está el tema del texto, que obviamente que uno puede tomar la acepción coloquial de texto como texto escrito, ¿no? Y en ese sentido sí, obviamente que no sé si habría libros sin texto, o por lo menos la mayoría de los libros son con texto escrito, texto lingüístico, a excepción de los libros gráficos, ¿no? Bueno, la escritura, según Barthes, la escritura como gráfico, ¿no? Como gráfico expresivo de una lengua, pero que a la vez expresa algo más, ¿no? Eh, Dice Barthes que tiene más una afiliación más gráfica que lingüística en la oralidad, que la oralidad lingüística, ¿no? Él discute esa versión de que la escritura viene a ser como la transcriptora de la oralidad. Dice, no, los registros son distintos. Una cosa es la oralidad, la tradición oral, y ahí también hay texto, y otra cosa es el texto escrito, donde hay una grafía, una tipografía, una caligrafía, ¿no? Y una variedad de registros de escritura, ¿no? De la prosa más directa hasta la prosa literaria, poética, ¿no? En ese sentido, y ampliando un poco el concepto de texto y tomándolo más de lo que es lo que plantea la semiótica, para la semiótica cultural, sobre todo, el texto viene a ser como un dispositivo complejo, obviamente de comunicación, pero que genera un entramado de, de codificación heterogénea, o sea, está compuesto por enunciaciones, ¿no? Enunciados que provienen de códigos diversos. Y en ese sentido un texto puede ser tanto un texto escrito como una pintura, una película de cine, una composición musical, ¿no? Por ejemplo, si uno toma una pintura como texto, va a encontrar con este registro de lectura que eh, esa pintura se compone de códigos representativos, de representación, perceptivos, códigos estilísticos, según la época, según los autores, la escuela estilística. Hay códigos sensoriales distintos, por ejemplo, me puede remitir a una cuestión olfativa, ¿no? A un sonido, por la atmósfera que crea, ¿no? Iconográficas, ¿no? Más de representaciones muy convencionalizadas, como es, por ejemplo, una pintura de una anunciación o de una crucifixión, que lo que tiene de rico eso es las variantes del autor, de la época, pero que la hicieron en el medioevo, en Renacimiento, en el Barroco, y hay una crucifixión de Dalí que rompe todos los cánones de la representación de la crucifixión. Todas tienen en común el tema, pero después la manera de presentarla desemboca en una pluralidad de interpretaciones totalmente distintas. Bueno, eso hace un texto, esa complejidad, ese entramado, que justamente revela su, su etimología, ¿no? La etimología de la palabra texto, la raíz, digamos, tiene que ver con el tejido, con un entramado, que aparte es autoconsistente y coherente, o sea, permite que ese texto, por más apertura de lecturas que pueda ofrecernos, eh, tiene una consistencia siempre igual. De alguna manera el libro que vemos es siempre el mismo, el libro que leemos es siempre el mismo, la película que miramos es siempre la misma, pero se va renovando con las lecturas. Yo quería mostrar muy brevemente un libro de obras en papel donde trabajamos con la estructura textual de las páginas de los libros medievales. Si voy a ser muy breve en esto, esto se puede ver en la feria, en la página de la feria, pero no quería dejar de mostrar a modo de ejemplificación de lo que decía, ¿no? Bueno, voy a mostrar muy rápidamente la introducción del libro, las tapas. Este se llama Libro de los Sellos. Es un libro que toma como parte de su inspiración los libros, los textos herméticos, místicos, ¿no? Donde se encierra de alguna manera un misterio eterno. Hay una pretensión de develar un misterio, pero que en realidad
me lleva a un nuevo misterio, de un nuevo misterio, y nunca puedo acceder a una verdad última. En este caso, el libro intenta revelar un misterio o un secreto de un libro anterior, también de obras en papel, que se llama Umbral 1, que también se puede ver en la feria, y este pretende revelar ese misterio a través de esta, digamos, vocabulario, por decirlo así, este lenguaje creado para eso. Es un lenguaje de sellos, de iconográfico, por momentos donde se pierde la representación, por momentos aparecen flores, diagramas, ¿no? Y lo que quería señalar acá y mostrar es que aparte de la noción de texto en el sentido que yo hablé hace un rato, hay también una resignificación de lo que es la organización de una página. Entonces, queremos hacer énfasis en eso porque hay como un amor por el libro que nos lleva a replantear esa estructura de página textual, pero desde códigos visuales. Entonces, inventamos una especie de léxico visual para hablar de algo que a la vez cifra, ¿no? un enigma. Eh, y lo que tomamos acá es la estructura de página medieval con su letra capital, ¿no? Con sus inscripciones al margen, con sus ilustraciones, ¿no? Y a la vez con el título o anticipación de lo que el texto va a tratar y el desarrollo de ese tema por acá abajo. Esa estructura textual la tomamos para todo el libro. Simplemente lo que hacemos es variar casi como reinventando el código visual de página a página. Entonces, lo que se puede ver es, a partir de distintos temas, ¿no? Que aparecen ahí la flor como codificadora o distintos eh, artilugios, incluso la misma escritura, pero casi legible, ¿no? Donde se pierde el registro literario o lingüístico de lo que se quería decir, ¿no? Para trascender un poco más a la parte gráfica, ¿no? Al aspecto gráfico. Incluso con el uso de acrósticos o escrituras ocultas por dispositivos medio mecánicos de papel, ¿no? Que velan y a la vez dejan ver, entrever un poquito un texto al cual no voy a poder acceder nunca en su totalidad. Bueno, y acá llegamos a algo que no sé si querés. eh, yo ya terminé con lo que quería comentar sobre nuestra perspectiva en torno a lo que es la producción de libros de artista. No sé si respondí o abrí más interrogantes. En todo caso, bueno, eso lo dejamos a criterio de quienes nos están viendo y escuchando. Lo que creo que demuestra esto es que las líneas en que la bibliofilia puede desplegarse eh, son múltiples, están enmarcadas dentro de un gran eclecticismo y una variedad de direcciones muy grandes. Y yo diría que la bibliofilia es un laberinto, pero que está libre de peligros. Eh, es un laberinto que solo conduce a la felicidad. Y de hecho los libreros reunidos en esta 14ª feria lo que buscan y buscamos es poder ofrecer a los paseantes ese hilo que los conduzca hacia la puerta misma de sus propias bibliotecas. Pero además querría agregar que el hecho de que un librero esté tratando de desentrañar esa urdimbre que tanto mencionamos de la bibliofilia, no deja de ser una contradicción. En realidad el librero no es más que un facilitador, es el mensajero que lleva al bibliófilo la buena nueva del descubrimiento más reciente o del más sorprendente. Eh, es, eh, es un lugar de pasaje donde el deseo, donde no hay deseo propio en realidad, sino que el deseo del librero es el deseo de los otros. Y en ese sentido, Daniel Balderston, el profesor Balderston, que es el mayor especialista en la obra de Borges desde el punto de vista genético,
encontró en un cuaderno depositado en la Universidad de Michigan una nota en un papel suelto de Borges, donde Borges, que en ese momento parece haber estado esbozando su famoso poema de los dones, eh, diría que condensa de un modo simple, pero quizá definitivo, esta relación entre bibliófilo y librero. En ese papel Borges dice lo siguiente: el cielo, bajo la especie de una biblioteca, en la que estuvieran los primeros libros que leímos, los libros entrevistos y perdidos, los libros prestados y no devueltos. Prefigurar de algún modo esa biblioteca, ese paraíso estudioso, es la misión de los libreros. Los esperamos entonces en la feria y muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Tienen abajo del video, si amplían el texto por debajo, los links para acceder a las próximas charlas, entrevistas y a la misma feria que pueden acceder desde la web. Hasta luego.